buenos días a todas y todos ustedes. Es un gusto saludarles desde el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Culiacán del Instituto Politécnico Nacional. Como bien es sabido por la mayoría de ustedes, estamos ya en el marco de la cuarta jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer y hemos sido convocados a esta charla, a la conferencia del día de hoy, que hemos denominado La Voz de las Mujeres Indígenas y su contribución al fortalecimiento de la lengua mayo, Yoremnoki, como derecho, que será presentada por la licenciada Rita Amarillas Anguamea, quien es directora de la Radio Cultural Indígena La Voz de los Tres Ríos, con sede en Echojoa, Sonora, y a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Rita Amarillas, por acompañarnos. Déjenme decirles que esta actividad que hoy nos convoca y que hemos denominado, repito, la cuarta jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, es un evento organizado por el Politécnico Nacional a través de nuestro centro y que es apoyado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Sinaloa. Una intensa jornada de actividades que se ha desarrollado desde el 8 y será hasta el 24 de marzo de este año 2023 y que estamos celebrando conferencias, ciclos de cine, talleres y también una exposición de artes plásticas. Es muy importante que podamos reunirnos esta mañana y darle continuidad a este programa. Permítanme también saludar a quienes siguen esa transmisión a través de esta plataforma Zoom y también a través de Facebook Live y YouTube con la Liga IPN Culiacán. Si me permiten, también quiero saludar al director de nuestra institución, al licenciado Carlos Camarillo Castro. Bienvenido, señor director. Muy buenos días, compañeras y compañeros, e invitada de honor a la maestra Rita Amarillas, a quien a través de esta vía deseo agradecer el haber aceptado participar. Como lo menciona el licenciado Morales, en esta ya cuarta jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, que organiza el Instituto Politécnico Nacional, Unidad Culiacán, apoyado por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Sinaloa. Y aprovecho también este espacio para reconocer ese gran trabajo, esa gran labor que desarrolla en la radio indígena La Voz de los Tres Ríos, la cual contribuye desde hace ya más de 27 años en la preservación y el fortalecimiento de las lenguas indígenas de Sonora, pero sobre todo en la revitalización de sus costumbres y culturas, tratando temáticas de interés para los pueblos y comunidades étnicas, por lo que he leído, y que llega a esas comunidades a través de temas como derechos indígenas, salud, educación, desarrollo social y otros temas de interés. Sin más preámbulo, cedo la palabra al licenciado Carlos Morales, subdirector del centro, para continuar con esta importante conferencia. Buenos días nuevamente. Muchas gracias, maestro Carlos Camarillo. Efectivamente, quisimos invitar a la licenciada Rita Amarillas para esta charla porque de entrada es una mujer y estamos todavía conmemorando en este mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un espacio educativo que hemos creado desde el Politécnico Nacional para darle voz a todas las mujeres. Ciertamente en este mismo espacio y desde años atrás se han tocado diversos temas, de tal suerte que teníamos en la agenda pendiente llevar a cabo una actividad como la que esta mañana nos convoca, en la que participan las comunidades indígenas. Ciertamente yo platicaba días atrás con Rita Amarillas y le comentaba que me llamaba mucho la atención cómo es que una mujer de una comunidad indígena pudiera liderar una estación de radio tan prestigiada como es la XEETH, de tal suerte que, bueno, ahora ella nos contará acerca de su desarrollo profesional para llegar ahora a dirigir esta estación de radio. Permítanme presentar a nuestra invitada. Rita Amarillas Anguamea pertenece al pueblo indígena Yoreme Mayo, es locutora y licenciada en Trabajo Social. Desde hace 27 años labora en la radiodifusora cultural indígena XEETCH, La Voz de los Tres Ríos, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ubicada en Echojoa, Sonora.
donde realiza producciones radiofónicas en lengua yoreme mayo y, por supuesto, en español. Y desde hace aproximadamente 7 años es nada más y nada menos que su directora. En el 2001, Rita Amarillas, el Instituto Sinaloense de la Mujer le otorgó la medalla 7 de junio, un reconocimiento que se otorga a las 10 mujeres más destacadas en los medios de comunicación en el estado de Sonora por la difusión de los derechos de la mujer. Rita Amarillas ha cursado diversos diplomados en temas relacionados con la conducción y producción radiofónica, género y derechos de las comunidades indígenas, entre otros. Ha participado también en seminarios, congresos y reuniones nacionales referentes a pueblos indígenas, medios de comunicación indígena y perspectiva de género, entre otros temas, así como en eventos internacionales en las ciudades de Nueva York, Perú y Groenlandia. Antes de continuar, déjenme comentarles que después de la intervención de nuestra invitada, tendremos oportunidad de un espacio para preguntas y respuestas. Sin más, le damos la bienvenida a Rita Amarillas Sanguamea. Por favor, Rita, adelante. Muchas gracias. Dios en chimaniago, que se male ya, chio coreimi, México, javichigo, alea caimi en chimaneane y canota en chimeubitoreka. Anambaisa hueika mastia carita, Instituto Politécnico Nacional, Julián Campo, Catecanta, en tu instituto, Jamuchim, Becana, Tequipanuame, tu Secretaría de las Mujeres, Tiamta. Kumejamuchim, sí, me ania pojiapsame, taguarebechivo, kumeteki limbo joriagua, guaribechivo y mi nunuritaka, aleaka jucatequilta, sisigo jiagui poamani, inhostimewi, juca yorem nocta utiata magbechivo y tom aluturiaca poamani, en chimmeu y letehuaba. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me da gusto estar con ustedes en esta plática. Agradezco al Instituto Politécnico Nacional de Unidad Culiacán y a la Secretaría de las Mujeres por invitarme a la 4ª jornada de reflexión en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde compartiré con ustedes mi experiencia en la contribución al fortalecimiento de la lengua mayo, el Yorem Nopki, como un derecho. Pues primeramente les brindé el saludo en mi lengua materna, el Yorem Nopki. Yo soy del estado de Sinaloa, nací en una comunidad que se llama El Añil, en el municipio de Ahome, pero desde pequeñas nos fuimos a vivir a Jaguara Segundo del municipio del Fuerte, en el mismo estado de Sinaloa. Pues primeramente les contaré qué fue lo que me trajo a difundir y fortalecer el Yorem Nopki o la lengua yoreme. Pues como les decía, yo nací en una comunidad indígena del Añil. Desde pequeña, recuerdo cuando ya nos fuimos a vivir a Jaguara Segundo, a mí me llamaba mucho la atención la radio como medio de comunicación. Me encantaba sobre todo escuchar la música. Mi papá era músico, él tocaba la trompeta en una banda sinaloense y en mi casa pues escuchábamos música, se respiraba música, decíamos nosotras. Mi papá y mi mamá siempre nos hablaron en nuestra lengua y nos hacían sentir ese orgullo al escucharla, al hablar nuestra lengua. Y cuando invitábamos a comer a nuestras compañeras de la escuela primaria, ellas decían que nuestros papás hablaban en inglés porque los escuchaban hablar en lengua con nosotras y nos decían que nos hablaban en inglés y que nosotros le entendíamos al inglés. Y yo les decía que era en lengua yoreme, las sacaba de su error porque ellas pensaban, no conocían la lengua yoreme, pues ellas no hablaban en lengua indígena. También yo recuerdo que les decía a mi papá y a mi mamá que algún día yo iba a trabajar en una radio y ellos siempre me decían que yo podía llegar hasta donde yo me lo propusiera. Pues tuve la oportunidad de tener ese padre y esa mamá que nunca nos dijeron que no nos hicieron sentir menos, nunca nos dijeron que no podíamos, al contrario, siempre nos daban ánimo, siempre nos impulsaban a realizar las cosas y tal vez por eso pues contribuyó a que tuviéramos una autoestima sana
Y cuando en la escuela primaria nos decían que éramos inditas, porque se usaba mucho que dijeran, ay, las inditas, pues nosotras no nos sentíamos ofendidas porque pues era algo real. Estábamos conscientes de que éramos nosotras de un pueblo indígena, que éramos indígenas y por eso es que no nos hacían sentir menos. En las escuelas a las que asistí, pues no se hablaba en lengua, en ninguna, solo se hablaba el español y mi lengua materna la hablaba únicamente con mi familia, ya sea con papá y mamá o cuando íbamos con los abuelos, que ellos nunca nos hablaron en español. Ya cuando estaba en la preparatoria me enteré que en la ciudad de Los Mochis iban a dar un curso sobre formación de locutores que estaba organizado por el sindicato de la radio y televisión de esa ciudad. Le pedí permiso a mis padres para así poder asistir a ese curso que se iba a realizar los sábados. Y obtuve la autorización de ellos y pues tenía que obtener la autorización porque era un gasto extra el tener que trasladarme los fines de semana hacia esa ciudad. Estábamos retiraditos, que serán como unos 65 kilómetros aproximadamente de la comunidad donde yo me vivía hasta la ciudad. Pues anteriormente se hacían exámenes para obtener la certificación de locutores, locutoras. Tenías que presentar un examen para mostrar esa aptitud. En la actualidad ya no, únicamente con que muestres que estás haciendo algún servicio en una radio, ya te dan la autorización. Y anteriormente tenías que hacer una serie de exámenes para poder demostrar tu aptitud para adquirir pues esa gran responsabilidad que es el estar ante un micrófono. Y pues anteriormente se hacían estos exámenes en diferentes ciudades porque pues para la mayoría el trasladarse hasta la Ciudad de México pues era difícil. A mí me tocó realizar el examen en Ciudad Juárez. De igual manera pues con todo el esfuerzo me trasladé hacia allá con las demás personas que fuimos aproximadamente 25 de la región de Los Mochis y en esa ocasión solo 6 logramos pasar el examen para la certificación. Mi autorización es la 8474 y ahorita van como, no sé, unos 30,000 yo creo ya autorizaciones. Y algunas personas, pues como en todos lados, me decían que no iba a lograr entrar a trabajar en la radio porque era pues difícil, sobre todo porque era de rancho. Ya ven, los de la ciudad, ¿no? Pues son de rancho, ¿no? Era indígena, era mujer y necesitaba palanca para entrar. Yo no tenía nadie, no tenía ningún conocido, ningún familiar que trabajara en radio, que me echara la mano, pero aún y con todo eso, en mi casa siempre me daban ánimos, siempre me decían, tú lo puedes lograr si te lo propones. Y pues logré entrar a hacer audiciones de locución, en las cuales pues siempre salí favorecida. Después logré pues que me dieran algunas prácticas ahí en la radio y posteriormente empecé a hacer turnos, empecé a cubrir turnos en ese ámbito radiofónico donde había muy pocas mujeres laborando, no era muy común que hubiera tantas mujeres locutoras y eran muy pocas las que estaban laborando en ese tiempo. Afortunadamente, pues tuve muy buenos compañeros de trabajo quienes pues supieron guiarme en este mundo de lo que es el trabajo en radio comercial. Al terminar la preparatoria, entré a la universidad a estudiar la carrera de trabajo social, primeramente en su nivel técnico, y lo compaginaba con la locución. Ya después hice lo que es la nivelación a grado de licenciatura de la carrera de trabajo social. Cuando estaba en la universidad, me sorprendió muchísimo que mis compañeras no sabían que en Sinaloa habíamos indígenas. Cuando yo les platicaba, se quedaban sorprendidos. Incluso
les decía que algunos de los nombres de las comunidades de las cuales ellos venían, pues estaba en lengua indígena, en lengua yoreme. Mis maestras me invitaron a dar pláticas respecto a mi cultura. Posteriormente, ya una vez que egresé yo de la universidad, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la cual estudié allí en Los Mochis, en algunas ocasiones pues me han invitado a dar conferencias respecto al tema de interculturalidad. Así es como una cosa me llevó a otra en este camino, en este andar. En 1992 apoyaba en el área de difusión en un fondo regional indígena que estaba sus oficinas en el Instituto Nacional Indigenista de la Ciudad del Fuerte. Hoy es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que pues en ese entonces, cuando yo estaba apoyando lo que es el módulo de difusión de este programa de fondos regionales, me entero de que se iba a poner en marcha una radio indígena. Yo aún seguía colaborando en Radio Comercial y me decían que esta radio se iba a poner en la región. No sabían exactamente si iba a ser en Sonora o iba a ser en Sinaloa, pero se iba a poner en marcha pues difundiendo las lenguas indígenas del sur de Sonora y el norte de Sinaloa. Pues me interesó muchísimo el saber que esa radio iba a transmitir en lengua materna y me interesó muchísimo. Una vez que esta radio inició sus actividades, me puse en contacto con la que era entonces directora de la radio, la cual ella fue a hacer una reunión al fuerte con las autoridades tradicionales y era para ver lo referente a la barra de programación, era para platicar con las autoridades y preguntarles qué querían escuchar en la barra programática de La Voz de los Tres Ríos, y allí tuve la oportunidad de platicar con ella. La radio todavía no estaba al aire. Quienes ya se encontraban trabajando en ese entonces era un muchacho guarijío y un yaqui, y estos pues asistían también a las reuniones que se hacían en las regiones en las que la radio iba a tener pues cobertura. Después de la reunión, platiqué de mi intención con la directora y me dijo que por lo pronto pues no había ninguna vacante, pero que estuviera al pendiente para cuando surgiera la oportunidad. Le dije que de todas maneras, pues yo estaba en la mejor disposición de colaborar con ellos, de que pues compartí mi experiencia que yo tenía de locución con los compañeros, porque ella comentó pues que ninguno de ellos pues tenía esa experiencia de trabajo en radio. Por lo tanto, yo me ofrecí a colaborar de forma voluntaria, incluso pues le dije que podría ser su reportera desde Sinaloa, no importaba que no tuviera yo mi plaza, pero que podía colaborar con ellos y de igual manera podía venir a darles pequeñas capacitaciones para pues apoyarlos de esa manera mientras hubiera alguna oportunidad de ingresar. Pues creo que ella miró mi entusiasmo por la radio, mi deseo de colaborar, ya que después de la amena conversación que tuvimos después de esa reunión, me dijo que la persona que tenía la plaza de locutor Mayo recientemente había renunciado y que me proponía que ocupara esa vacante. Me dijo, a partir del 1 de agosto entras a trabajar, y estábamos en 24 de julio. Así que imagínense mi alegría, mi sorpresa, porque me habían dicho que no había vacante. En cuanto llegué a mi casa, pues ya les platiqué a mis papás, les di la noticia, pues ellos igual se pusieron muy, muy contentos porque pues era una oportunidad muy buena el probar suerte en otra radio diferente a la comercial. También me comuniqué con mi jefe inmediato ahí en la radio comercial para pues comunicarle lo mismo, porque pues estaba colaborando también con ellos los fines de semana, y me puse a juntar los documentos necesarios para irme a la ciudad de Hermosillo, donde tenía que presentarme para darme de alta, y me fui a esa ciudad sin conocerla. Así que imagínense toda
la odisea que pasé preguntando direcciones y todo, pero pues en otra ocasión ya habrá oportunidad de contar las anécdotas de todas esas peripecias por las cuales he pasado. Y pues es así como llegué a la Radio Cultural Indígena XEETCH, La Voz de los Tres Ríos, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a trabajar como locutora bilingüe en lengua mayo y en español. Y pues después de estar laborando en radio comercial completamente diferente, completamente yori, como decimos nosotros los yoremes, a los mestizos, pues fue una experiencia muy diferente. Dije yo, pues voy a ir a probar unos 2 años en la radio cultural, voy a estar 2 años por allá en Sonora, y ya posteriormente pues me regreso a la radio comercial, me regreso a buscar trabajo en lo referente a mi profesión, pero pues me enamoré de mi trabajo en la radio indígena, me quedé, y pues cómo no quedarme, ¿verdad? Si era mi ambiente, hablaba en mi lengua, y pues ha sido una gran escuela. He aprendido muchísimo, porque en la radio comercial pues únicamente hacía locución, operación técnica, y acá pues hago desde investigación, guiones, edición, grabaciones de campo, musicalización, en fin, todo lo que conlleva el realizar una producción radiofónica. Al llegar a trabajar en la radio indígena, pues compartí con mis compañeros la experiencia que yo sabía de locución. Todavía no entrábamos al aire, estábamos todavía con las reuniones que realizábamos en las comunidades, con las autoridades indígenas, en las regiones Guarijío, Yaqui y Mayo de Sonora y Sinaloa, que son las regiones que tenemos bajo cobertura, y las lenguas en las cuales transmitimos pues son el guarijío, el mayo y el yaqui, además del español. Estas reuniones se hacían para integrar la barra de programación con la colaboración de los beneficiarios. Lo que más llamó mi atención desde un principio y me encantó fue el que íbamos a transmitir en lenguas indígenas, además del español. Fue algo así como muy emotivo y sorprendente para mí, el que se le diera esa importancia a las lenguas indígenas. Pues recuerdo que en los inicios no teníamos música tradicional de los pueblos a los cuales íbamos a servir, a atender, ya que pues no había registro de esa música, porque pues por no ser comercial pues no había ninguna grabación sobre estos temas. Por lo tanto, a finales de 1995 nos dimos a la tarea de realizar las primeras grabaciones de música guarijío, mayo y yaqui, las cuales fueron los cimientos del archivo sonoro que hoy se encuentra en resguardo en la fonoteca de La Voz de los Tres Ríos, y las cuales empezamos a difundir de enero de 1996 con las primeras pruebas al aire, y fue en febrero, el 22 de febrero de ese mismo año, cuando ya formalmente iniciamos con nuestras transmisiones en las lenguas guarijío, mayo y yaqui, además del español. Pues les cuento que con el paso del tiempo, la fonoteca ha ido resguardando el archivo de muchos elementos culturales de los pueblos indígenas a los cuales estamos atendiendo, tales como los cuentos, leyendas, historias, medicina tradicional y gastronomía, entre otros temas. La radio transmite por el 700 de amplitud modulada y por internet en la página del INPI en Ecos Indígenas. Ahí nos pueden encontrar en http://ecos.impi.gov.mx. Esta radio pertenece a un sistema de radios culturales indígenas, las cuales pues transmite y se reconoce la diversidad cultural y lingüística de la nación. Tal vez ustedes se pregunten por qué se llama La Voz de los Tres Ríos esta emisora. Pues bien, es porque en la zona donde se ubica esta radio, que es en el sur de Sonora, cerca de la frontera con Sinaloa, hay 3 ríos muy importantes,
el Yaqui, el Mayo en Sonora y el Fuerte en Sinaloa, que es donde se encuentran ubicados en su mayoría la población bajo cobertura. Con el paso del tiempo, esta radio ha logrado una gran demanda y respuesta por parte de los pueblos y comunidades indígenas que sintonizan la emisora. Llegamos también a los pueblos rarámuris de la Sierra Baja Tarahumara, los migrantes que están asentados aquí en Sonora, en los campos agrícolas principalmente. Aquí transmitimos programas radiofónicos en lengua y en español, spot, cápsulas informativas, transmisiones en vivo, contenidos enfocados a temas de salud, educación, cultura, derechos indígenas, igualdad de género, la música tradicional, el fomento al fortalecimiento de la lengua materna y diferentes temas que está dirigido hacia las poblaciones indígenas. Pues también me voy a permitir platicarles un poco de dónde comenzó la experiencia de comunicación en los pueblos indígenas. Esta comenzó en Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero, donde fue puesta en marcha la primera radiodifusora indígena en el año de 1977 como parte de las estrategias implementadas por la desaparecida Comisión del Río Balsas en la región de la montaña, esto para impulsar el desarrollo regional y la educación de la población indígena en sus propias lenguas. Posteriormente, este proyecto fue transferido al entonces Instituto Nacional de los Indigenistas, que en 1979, un 10 de marzo, se hizo cargo de manera oficial de las transmisiones en amplitud modulada de esta radiodifusora, la XEZB, La Voz de la Montaña, con una programación informativa y musical en lengua náhuatl, mixteco, tlapaneco y español. El sistema de radios lleva actualmente 44 años de trabajo y está conformado por 23 radiodifusoras distribuidas en 17 estados de la República, en regiones con alto índice de población indígena y afromexicana. La más reciente es la radio La Voz del Río Yaqui, que todavía se encuentra en sus pruebas de transmisión y está ubicada en Cárdenas Viejo, Torín, del municipio de Guaymas, aquí en Sonora. Pues bien, estas radios, dentro de la labor que realizan el Sistema de Radios Culturales Indígenas, transmiten en 36 de las 68 agrupaciones lingüísticas nacionales y atiende a una población estimada de cerca de 20 millones de personas que se encuentran dentro de la cobertura de estas radiodifusoras. De esta manera, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas brinda atención a las comunidades indígenas, atiende las demandas sociales que incidieron para la creación de las radios ante la necesidad de contar con un medio de comunicación que les permitiera superar los rasgos sociales y disponer de un medio de comunicación regional entre los pueblos, entre su población migrante y la oportunidad de fortalecer sus lenguas maternas, sus saberes ancestrales y el patrimonio cultural. Como viene establecido en el párrafo del artículo 4 constitucional, el cual dice: la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, ritos, costumbres, recuerdos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. De esta manera, pues también se hace valer un derecho muy importante, que es el derecho a hablar nuestra lengua, de acuerdo a lo que viene establecido en la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 13 de marzo del 2003. Estos derechos hablan de que las personas
que hablamos alguna lengua indígena, tenemos el derecho de usarla para realizar todas las actividades sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas en forma oral o escrita, sin restricciones en el ámbito público o privado. Es lo que marca la legislación mexicana, que pues, establece que toda persona hablante de la lengua indígena tenemos ese derecho a expresarnos en la lengua que sea hablante. El derecho de comunicarnos en nuestra propia lengua en el ámbito público o privado, el derecho de disponer información pública en nuestra lengua, como los contenidos de los programas, obras y servicios de los que son sujetos, y también pues derecho de tratar cualquier asunto, realizar cualquier trámite de carácter público, el derecho a recibir educación básica en la lengua materna, el derecho de contar con intérpretes y defensores que conozcan la lengua y la cultura, que es el derecho de tener acceso pleno a la justicia. Y pues estos son algunos de los derechos que tenemos, y también como el derecho a que las lenguas tengan presencia en los medios de comunicación. Y pues en estas radios del Sistema de Radios Culturales Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las lenguas tienen presencia. En su mayoría, pues la programación, tenemos aquí en La Voz de los Tres Ríos más del 70% en lengua, y el resto lo tenemos en español. Y esto pues viene, como les comentaba, pues ya en la legislación, ya en estas leyes que hay respecto a los derechos de los pueblos indígenas, como lo dice la Constitución Política de México, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que prohíben cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable. Entonces, aquí se está ejerciendo ese derecho que al igual pues viene establecido en algunos instrumentos internacionales, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde pues muestra los derechos mínimos que tenemos los pueblos indígenas. En el artículo 28 de esta ley se enmarca los derechos lingüísticos como un derecho humano que debe garantizar la preservación de las lenguas indígenas, así como su desarrollo y su uso. Entonces, pues esto es algo de los avances que hay en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, en cuanto a nuestro derecho de contar con un medio de comunicación, a contar ese espacio donde tengan presencia las lenguas indígenas. Y pues a todos nos corresponde hacer valer esos derechos, al Estado y sus distintos órdenes de gobierno, la federación, los estados, los municipios, a los pueblos y las comunidades indígenas, así como al resto de los mexicanos, que somos pues responsables o corresponsables para cumplir estos derechos. De esta manera, pues las instituciones, autoridades, servidores y funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar el ejercicio de estos derechos. Imagínense toda la riqueza lingüística que tenemos en nuestro país. Qué bonito sería que al escuchar hablar en alguna determinada lengua indígena ya supiéramos a qué lengua estamos escuchando, si es guajío, si es náhuatl, si es comcac, si es el yoremnoqui. Y pues lo que es en el mundo se hablan cerca de 7,000 idiomas, de los cuales 6,700 son lenguas indígenas,
que poseen muchos conocimientos de los pueblos que las hablan. En nuestro país, como les comenté al principio, existen 68 lenguas indígenas con 364 variantes lingüísticas, 11 familias lingüísticas, y el Yoreme Mayo pertenece a la familia Yutonagua. De igual manera, a esta familia lingüística pertenece el Pima, el Guarijío, Pápagos, el Yaqui, entre otros grupos, entre otras familias, entre otras lenguas indígenas. De estas 68 lenguas indígenas, varias están en un proceso de debilitamiento acelerado, y una de ellas, lamentablemente, es el Yoreme Mayo, ya que existen muy pocos jóvenes que la hablan y pues mucho menos niños que la hablen. Somos más las personas adultas que hablamos en lengua mayo. Es por ello que con la labor radiofónica estamos contribuyendo en el fortalecimiento de la lengua yoreme. Aprendemos mucho más de las personas mayores, estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo de las personas sabias de las comunidades, estamos dando voz a quienes no lo tienen. Preguntamos sobre las dudas que van surgiendo durante nuestro quehacer radiofónico, porque hay muchas palabras que ya están en desuso y otras del español que no existen en nuestro contexto indígena, y al momento de querer hacer alguna traducción, pues tenemos que buscar la definición de la palabra, tenemos que hacer una paráfrasis de esa palabra para dar a entenderla. Porque una cosa es que el saber hablar una lengua indígena y otra muy diferente es el saber interpretarla o traducirla. Entonces, para todo eso se requiere pues práctica y se requiere mucha experiencia. Y esto en el sentido de que las lenguas indígenas pues son muy, muy importantes, ya que es uno de los principales vectores de identidad de las personas, es el principal vehículo de comunicación. Las lenguas indígenas están en nuestros corazones, en el corazón de la cultura, preservan nuestra historia, la memoria de cada colectividad, pues cada una de ellas pues manifiesta nuestro modo de ver el mundo, un modo único de pensamiento, una cosmogonía, una percepción distinta del universo, porque con una palabra en nuestra lengua podemos expresar muchísimas cosas que a veces no podemos traducirlas al español o no nos damos a entender pues al español con la palabra que nosotros nombramos en lengua mayo. Y pues esto desafortunadamente también, como les decía, pues la modernidad ha ido acelerando lo que es el proceso de debilitamiento de estos idiomas, y los idiomas dominantes en el mundo pues están presionando cada vez más el uso de las lenguas originarias de muchos pueblos minoritarios. Pues igual a ello se suma lo que es el racismo, la discriminación que todavía sufrimos los hablantes de lenguas indígenas, que pues está llevando también a muchos jóvenes a no querer hablarla, a no querer aprenderla, y los mayores a no querer transmitirla a las nuevas generaciones porque no le ven una utilidad, y pues esto no los deja que se integren al mundo globalizado como pues es el de hoy, ¿verdad? Por lo tanto, no se le ve esta utilidad a estas lenguas que cada una representa, como les decía, esa manera particular y estar en el mundo indígena de cada uno de nosotros. Y pues ahí está el derecho de aprender la lengua de nuestros padres, de usarlas en todas nuestras actividades y enseñarla a nuestros hijos, pues tiene que ver con el derecho fundamental de vivir y de ser distintos. En una ocasión comentaba yo con un lingüista yoreme, el profesor Francisco Almada, y hablábamos sobre qué se podía hacer para
detener ese desplazamiento de la lengua yoreme mayo, y el profesor decía que debemos dignificarla. ¿Y qué significa esto? Pues el dignificarla a través de nosotros los adultos, el hablarla en todos los ámbitos, el hablarle a nuestra familia en lengua para que tenga esa dignidad, que recupere nuevamente esa dignidad. Decía él, hay que hacer que nuestra lengua brille nuevamente, pues a recuperar ese brillo, ¿verdad? Y pues de esta manera, solo reconociendo el valor de cada lengua, ejerciendo ese derecho de uso y abriendo más espacios donde se emplee, pues se podrán seguir siendo lenguas vivas. Y como les dije, yo venía por 2 años a probar el trabajo en Radio Cultural Indígena y me cautivó la comunicación en mi lengua materna. En la actualidad llevo 27 años laborando en este sistema, aproximadamente 7 a cargo de la dirección, pero aún sigo haciendo locución y producción radiofónica. No me he retirado por completo, aunque en algunas ocasiones las cargas administrativas son fuertes, pero pues me doy el tiempo para seguir haciendo esta práctica de locución y producción radiofónica. Todavía siento que me queda mucho por aprender, por hacer, que los derechos de los pueblos indígenas, pues contribuir para que sean plenamente reconocidos, pues mientras tanto seguimos aportando nuestro grano de arena al fortalecimiento del Yoremnoki, y pues también he dado algunos cursos para aprender a hablar en lengua materna. Y como les digo, no ha sido fácil porque aún hay mucha discriminación en algunos lugares donde hemos tenido la oportunidad de estar presentes aquí en nuestro país. Nos han invitado a participar en radios, en entrevistas, y en una ocasión comentaron, alguien del público dijo, qué bien se expresan aún siendo indígenas. O sea, como diciendo, los indígenas no se saben expresar. Y les comenta la conductora, pues ellas son locutoras, son profesionales de radio, ellas están laborando en un medio radiofónico, y pues hay muchos indígenas preparados, le comenta la conductora. Y de igual manera, en una ocasión que nos invitaron también a un programa de televisión, nos decían, mira, ustedes se van a poner así, aléjense, no se acerquen mucho al micrófono. Nos dieron ciertas indicaciones, no se pongan nerviosas. Y entramos al aire ya en el escenario, y al término del programa nos dijo la conductora que pensó que nos íbamos a poner nerviosas y que el programa se iba a echar a perder. Y dice, pero casi me quitan ustedes la conducción del programa. Es esa visión que todavía hay, pues a la que me refiero, de que por ser indígena tú no puedes hacer algo, por ser indígena tú no debes estar en ese espacio. Y pues no ha sido fácil, como les digo, porque igual el machismo continúa todavía. Hay machismo, hay esa discriminación, entonces pues todavía existe pues muchas cosas por hacer. Para concluir ya con esta plática, que espero pues haya sido de interés de todos ustedes, quiero compartir algo de mi cosmovisión yoreme. Es sobre la danza del venado. La voy a leer en yoremnoki y en español. Es algo que pues de mi autoría. Espero que les guste, y es para compartir, como les digo, parte de mi visión del mundo indígena, y es parte de la cultura yoreme. Esto se llama masoyíguame, danza de venado. Humasocoba, endojume asboyan, suansipas cojo taponchaca, jucamasoyi lero, amnuna que wobichaca, masota venasi, au yona que bechivo. En enramada, la cabeza del venado y las sonajas cuelgan serenamente, mientras esperan ser tomados por el danzante para interpretar sus movimientos. Jumejirukiamento, jumeba hiponlio, nuele suamsi amabobicha, jumemasobuglero, angiautona que bechivo,
Huyania Pohuenta Betana, Ambuigna que Ubechivo. Jiruquias y huejas esperan con una paciencia sagrada ser tocadas por los cantadores, quienes con sus voces contarán lo que sucede en el Huyaania o el universo del monte. Humasoyilero, Wikimhiapo Amani, Aya Simna que Humemasowiglero, Hita Ambuikawi, Batkariam Hiawi Betanagüeme. El danzante Yoreme interpretará fielmente lo que con sus cantos le indicarán esos sonidos ancestrales. Masoyilero Tagokim Kabochaka, Huyania Hiawi Tamaki, Tu Lisiwechiasi, Nau Emoweria. Los pies descalzos del danzante logran una comunión con los sonidos del Huyaania o universo del monte. Ruhuktiriam Hiawi, Ahoyam Hiawi, Entoba Sebolim Tosam, Hiawi Siemoyalataka, Neneye. Sonidos de pezuñas, de ayales y de capullos de mariposas volando convertidas en sonido. Jujuya Auyowa, Jumejupam, Bemhuyam Yowa, Jumewikishin Kupteu Yausisimeme, Katim Hiale, Katim Buika. El monte se estremece, los mezquites mueven sus ramas, los pájaros de la tarde callan. Jumaso Bejainiane, Jumasoyi Lero Entok, Masota Benasi Auyalataka, Tu Lisi Masota Mamatoka, Guaraktiriamyanaki. El venado está presente y el danzante listo para transformarse en ese ser y ejecutar sus mejores pasos. Hiausime Jumejirukiam en Toba Hiponio, Batkariam Hiawi Beja Hiawa, Uyoreme Entok, Seguayoleme Siauyalataka, Yeye. Suenan jiruquias y huejas, cantan voces ancestrales, danza el Yoreme convertido en venado, en Segua Yoleme. Agradezco su atención y la invitación que el Instituto Politécnico Nacional me hizo para participar en estas actividades. También pues agradezco a la Secretaría de Mujeres y pues les invito a escuchar la XZSH, La Voz de los Tres Ríos, a través de la frecuencia 700 de amplitud modulada y a través de internet. Nuevamente les doy el link, es http://ecos.impi.gov.mx. En Chimne Baisagüe, Nejica Cabechigo, Cuchihuepo y Totejica Inaque. Gracias por su atención y nos estaremos escuchando muy pronto. Uttesidios en Chiócore, Jalepantuco. Muchas gracias y hasta pronto. Chiócore. Liosin Jócore, Rita, Liosin Jócore. Muchas gracias, Rita. Ha sido realmente muy estimulante escucharla. En verdad, uno que ha crecido en esas tierras del Valle del Fuerte sabe del valor patrimonial que significa la conservación no solamente de la lengua Yoremnoki, sino la tradición en general y las costumbres de los pueblos mayos. Hay muchas historias de eso. Lo primero que aprendí fue a pedir café, me acuerdo, ¿no? Café tanemí, canaye, le decía la señora, ¿no? Pero bueno, en verdad estamos contentos de su participación. Rita es un ejemplo no solamente de vida personal, sino de desarrollo profesional, lo que esta mañana nos ha planteado a partir de esta interesante intervención. Realmente significa muchísimo el que desde este espacio del Instituto Politécnico Nacional pueda promoverse, pueda divulgarse la lengua Yoremnoki, de modo que es lo menos que podemos hacer como institución educativa. Más allá, lo dije al principio, es también darle la voz a una mujer talentosa como usted, a una mujer de larga trayectoria. Y bueno, y eso, que falta que nos cuentes acerca de las idas a Nueva York, Groenlandia, Perú y esas cosas, ¿no? Plática aparte, yo creo. Realmente es un ejemplo para todos nosotros. Vamos a entrar ahora, si me permiten, a una ronda de preguntas y respuestas. No puedo menos, además, que
saludar a nuestro amigo mutuo. Rita, aquí está Juan Francisco Ayala. Muchas gracias, Juan Francisco. Qué gusto saludarte. Por culpa de él estamos también aquí. Un abrazo, Carlos, muchas gracias. Te dije que iba a ser una invitación muy certera. Rita, te abrazo de corazón. Qué gusto escucharte. Tú sabes que me enamoran tus palabras y tu Yorem Noki. Gracias, saludos, Juan. Muchas gracias, Juan Francisco. Seguramente alguien de ustedes de la audiencia que sigue esa transmisión, aquí en Zoom, tiene alguna pregunta, algún comentario, al menos una felicitación. También en la sala tenemos un micrófono dispuesto para nuestros invitados aquí en el Politécnico. Si alguien tiene algún comentario, por favor, es momento de que lo puedan hacer. Adelante, Hortensia, qué gusto saludarte, Hortensia, adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues qué gusto conocer a la maestra Rita, un gran descubrimiento. He tenido oportunidad de estar en la feria de la radio hace algunos años. Este año me quedé con ganas de ir, pero pues ahí no hay oportunidad de conocer a las personas así como nos estás presentando, Rita, ahora, que me da muchísimo gusto pues conocerla. Me gustaría que me proporcionaras el teléfono de ella para ver si es posible invitarla en el futuro a alguna actividad. Ahorita estoy trabajando acá en la Dirección de Lenguas Indígenas del Gobierno del Estado, que es de reciente creación. Creo que ella, al ser de Sinaloa, pues también podría colaborar con nosotros si ella así lo decide. Entonces, pues felicitarlos a ustedes también por esta actividad, hace mujeres, muy atinado. Y pues eso, me interesa mucho el contacto con ella para otras actividades. Muchas gracias. Sí, gracias, Hortensia. Desde luego, si la maestra Rita Amarillas no tiene inconveniente, te compartimos el teléfono con todo gusto. Adelante. Sí, gracias. Gracias, Rita. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, maestro Carlos Camarillo. Sí, No escuchamos. Gracias. Pues ante todo, agradecer esta conferencia enriquecedora. Sí, y una pregunta. Para reforzar las lenguas maternas de las comunidades étnicas en Comento, ¿cuáles son los temas de más interés que despiertan aquellos niños y jóvenes en escuchar? Gracias. Sí. Gracias. Bueno, es principalmente a través de los cuentos y de los cantos. Incluso en algunas escuelas ya se están traduciendo a lengua yoreme, al yorem noki, los cantos comunes como es el patito patito, el ping-pong, algunos cantos que son pues llamativos para los niños, que es donde se debe despertar ¿qué se puede decir? Ese interés por aprender en lengua. Aquí algo que nos sucedió al inicio de las transmisiones es que muchos jóvenes se acercaban a preguntarnos si nosotros dábamos clases en lengua, porque querían saber lo que estábamos transmitiendo en nuestras lenguas indígenas. Entonces, la sugerencia de nosotros era que se acercaran a sus abuelos, a sus papás o a sus maestros, porque en algunas escuelas pues igual ya se está implementando el enseñarles a hablar en lengua. A través de la radio nosotros hacemos eso, el fomentar canciones, incluso la participación de niños cantando en su lengua, diciéndonos algunas frases. Y pues hace rato comentaban del aniversario de la radio que recién acaba de pasar, 25 y 26 de febrero, donde se reúnen pues los pueblos indígenas de Sonora y Sinaloa, y ahí le damos participación a los niños. Este año nos sorprendió muchísimo que hubo mucha participación de jóvenes y niños en las danzas y en la música. El domingo lo dedicamos a que los niños conduzcan un espacio que es un espacio cultural para formar a los futuros locutores. Igual ellos dan frases en su lengua y frases en español. De esa manera estamos contribuyendo, pero es a través de los cuentos y de los cantos, como se interesan muchísimo.
Muchas gracias por su respuesta, maestra Rita. ¿Alguien más tiene algún comentario en la sala, por favor? Adelante, ingeniero. Antes que nada, agradecerle esta plática tan interesante a la maestra Rita, el personal del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional de Culiacán, mis compañeros de trabajo, le agradecemos infinitamente que nos dé a conocer todas estas experiencias que ella tiene. Al mismo tiempo, en lo personal, agradecerle que me llevó a unos bonitos recuerdos, porque en los tiempos, hace 30 años aproximadamente, que estuvimos trabajando en una secundaria técnica de Los Mochis, precisamente de esa región del Fuerte, asistían bastantes alumnos y tuvimos un maestro muy distinguido que incluso llegó a ser gobernador de Lloreme Mayos en aquel tiempo, el contador Narciso Aki Convera. Sí. Trajo esos gratos recuerdos Sí. de aquellos tiempos, y de antemano, en lo personal, le agradecemos mucho. Gracias, ingeniero Reyes. Sí, también me acuerdo del maestro Aki Convera, por supuesto. Y me acuerdo también de don Tirso Huitemea Hichimea de Mochicahua, gobernador tradicional que me corría de acuerdo de las fiestas, ¿no? Pero bueno, ya pasó. Don Tirso Hishimea, sí, Sí. tuve la oportunidad de conocer también al profe Narciso Convera aquí. Él era pues un fiel radioescucha de La Voz de los Tres Ríos. Siempre que tenía la oportunidad de andar acá en Sonora nos visitaba, siempre a hacernos comentarios de la programación, y pues muy bonitos recuerdos del profe Narciso, que en paz descanse. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otro comentario, por favor? Ingeniero Vilar, no sé si hay algún otro comentario en las redes, por favor. Bien, parece que no tenemos más comentarios ni preguntas de la audiencia. Solamente me parece que ha sido muy importante la charla, en tanto que en principio reivindica el patrimonio cultural inmaterial que significa la conservación, la promoción y divulgación de la lengua Yoremnoki, de la lengua mayo. Sin duda me parece que en el devenir de los tiempos dejamos de ser nosotros, o dejamos de usar una lengua materna, nuestra lengua originaria, para adoptar una nueva, como fue en este caso la Castilla, el español, ¿no? Perdimos identidad en ese sentido. Por supuesto, que hablemos ahora de la lengua mayo y que contribuyamos a su difusión y a su divulgación, tiene que ver, acaso, decía, con la conservación de nuestro patrimonio, una lengua que nos da identidad, sentido de pertenencia, raigambre, amor al suelo que pisamos. Es que somos nosotros, pues, somos nosotros, y eso no podemos descuidarlo, no podemos olvidarlo. Si no hubiera más comentarios de la audiencia, vamos a pasar entonces a la entrega del reconocimiento por parte de nuestro director. Vamos a pedirle al licenciado Carlos Alberto Camarillo Castro nos haga el favor de entregar el reconocimiento a nuestra invitada de hoy. Si es tan amable, director. Adelante, director. Licenciado Camarillo. Tengo problemas con el audio. Ya escuchamos. Ah, ya.
Maestra Rita, a nombre del Instituto Politécnico Nacional y a través de este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Culiacán, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Rita Amarillas Anguamea por su destacada participación como expositor en la 4ª Jornada de Reflexión por el Día Internacional de la Mujer, al haber impartido la conferencia La Voz de las Mujeres Indígenas, su contribución al fortalecimiento de la lengua mayo, Yorennuki, celebrada en la modalidad a distancia. Firma su servidor el día de hoy, 15 de marzo de 2023 en la ciudad de Culiacán. Muy amable y gracias nuevamente por su destacada participación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Camarillo. Sí, Rita, adelante, por favor. Pues muchísimas gracias. Gracias por este reconocimiento. Gracias por la invitación. Yo con muchísimo gusto pues comparto parte de mi experiencia como mujer, como indígena, como locutora, como integrante de un pueblo indígena. Y pues como usted decía, hay mucho que platicar, hay mucho que comentar en todas las participaciones que he tenido en los diferentes lugares que pues afortunadamente fueron de manera presencial. Ojalá que algún día también de manera presencial podamos estar allá en Culiacán. Y pues estamos a la orden aquí en La Voz de los Tres Ríos, en Echojoa, Sonora. Chiócore, muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Seguramente habrá oportunidad de coincidir personalmente por allá, por aquellas tierras a las que hace muchísimo no voy, de las que tengo muy gratos recuerdos. Muy gratos recuerdos. Muchas gracias. Un abrazo grande, Rita. Seguimos en contacto. Muchas gracias a la audiencia que ha seguido esta transmisión. Ya les hemos puesto aquí mismo en el chat de Zoom de esta plataforma nuestras siguientes actividades que se celebran en el marco de esta 4ª jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer. En nombre del Instituto Politécnico Nacional, de este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Culiacán, y de la Secretaría de las Mujeres que apoya esta actividad académica, les agradecemos pues que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, buenos días, un abrazo y hasta pronto. Gracias a toda la audiencia.